Me quedé en el umbral de la casa de mi hija, intentando salvarla de la ruina, y ella me gritó con furia. «Vete, o llamaré a la policía». Su voz temblaba de rabia y sus ojos brillaban con una frialdad que me atravesó. Así que sonreí, me di la vuelta, me marché y marqué el número de la inmobiliaria. Si tanto quieren perder su casa, entonces yo mismo les ayudaré. No vas a creer lo que hice. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El rostro de Austin se puso rojo como un tomate mientras golpeaba el informe de crédito sobre la mesa del comedor de la oficina. El café de su taza salpicó los papeles desordenados. Entre ellos, los estados de cuenta que yo había sacado del bolsillo interior de mi chaqueta. Documentos que contaban una historia que él nunca quiso que yo leyera. ¿De dónde demonios sacaste esto? Su voz se quebró como la de un adolescente sorprendido robando. Mantuve un tono sereno, el mismo que había aprendido a usar con contratistas en pánico cuando una cimentación empezaba a ceder. El banco llamó a mi casa por error. Algo sobre un aviso de pago atrasado para la dirección del Lindsay. Toqué con un dedo el extracto bancario. $53,000 en deudas de juego, Austin, aseguradas contra la casa de mi hija. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia mezclada con el sudor nervioso. Sobre nuestras cabezas, las luces fluorescentes zumbaban como avispas furiosas. «Esto no te incumbe, viejo». ¿Que no me incumbe? Esparcí los documentos sobre la mesa rayada. Mi hija está a punto de perder su hogar porque tú no puedes mantenerte alejado de las páginas de póker, ¿y no me incumbe? El reloj caro de Austin reflejó la luz dura mientras barría los papeles con el brazo. Las hojas revolotearon hasta el suelo de linóleo como hojas secas cayendo. «Aléjate de mis asuntos, Clarence. Yo manejo lo mío». ¿Tus asuntos? Me agaché y recogí cada hoja con el mismo cuidado meticuloso con el que antes ordenaba planos de construcción. Estas líneas de crédito están atadas a la casa de Lindsay. La casa que ella cree que está a salvo. La casa que no sabe que has estado usando como garantía. Ella lo sabe, dijo, pero su voz vaciló. «Ah, ¿sí?» Me enderecé, mirándolo fijamente. ¿Sabe del segundo préstamo hipotecario? ¿De la línea de crédito sobre el valor de la casa? ¿Del préstamo contra su fondo de retiro? Austin apartó la mirada, fijándola en la máquina expendedora que zumbaba en la esquina. Sus hombros se tensaron bajo la camisa perfectamente planchada. «Lo estoy manejando, pidiendo más prestado». Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla de su última solicitud de crédito. «Esta es por 30.000, contra la misma casa». Se giró de golpe y trató de arrebatármelo, pero lo retiré a tiempo. Aún así, vi algo cruzar por su rostro. No solo enojo, sino miedo. Miedo real. «No entiendes», dijo, con la voz perdiendo fuerza. «Tenía un sistema. Funcionaba. Tu sistema está a punto de costarle la casa a mi hija». «¿Tu hija?» Austin soltó una risa hueca que rebotó en las paredes estrechas de la sala. «Es mi esposa, Clarence. Lo ha sido durante 3 años. Ya es hora de que lo entiendas». Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. A nuestro alrededor, la sala de descanso parecía encogerse, las paredes cerrándose sobre nosotros. Un sándwich de jamón descansaba abandonado sobre el mostrador, con las orillas resecas. «Yo construí el valor de esa casa», dije en voz baja. 30 años de turnos extra. 30 años eligiendo pagar la hipoteca antes que comprar ropa nueva, antes que vacaciones, antes que cualquier otra cosa, y tú la estás jugando en una mesa de apuestas. No te pedí ayuda entonces y no la necesito ahora. Austin aferró su taza de café, los nudillos blancos contra la cerámica. «Aléjate de mis asuntos». «¿O qué?» Dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que se resquebrajó. El café empezó a filtrarse hacia mis documentos rescatados. «Solo, aléjate». Doblé los papeles húmedos y los guardé en la chaqueta.
Austin respiraba agitado, como si acabara de correr una milla. La máquina expendedora se apagó, dejándonos en un silencio repentino. Estoy tratando de ayudar, dije. No quiero tu ayuda. Asentí, me giré hacia la puerta. A mis espaldas, Austin gritó algo sobre meterme en mis propios asuntos, sobre conocer mi lugar. Pero yo ya estaba pensando en lo que vendría. Planeando. Lindsay me escucharía. Tenía que hacerlo. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras miraba el reloj. Las 3:30. Lindsay llegaría de su turno en poco tiempo, y Austin no regresaría hasta después de las 6. Tiempo suficiente para una conversación que podría salvar su casa. El motor todavía crepitaba mientras se enfriaba en la entrada de Lindsay. A través de la ventana principal, vi el resplandor azul del enorme televisor que Austin había comprado el mes pasado, probablemente más caro que la hipoteca mensual de muchas personas. Me quedé un momento dentro del coche, organizando mis ideas como antes organizaba los cronogramas de obra. Paso 1. Mostrarle los documentos. Paso 2. Explicarle el peligro. Paso 3. Ayudarla a encontrar una solución. Lindsay abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Con el teléfono pegado al oído, dijo: «Mamá, tengo que devolverte la llamada. Papá está aquí». Colgó y me sonrió con esa sonrisa medida que usaba desde que se casó. «Esto es inesperado. Tenemos que hablar». Su sonrisa titubeó. Se hizo a un lado y me señaló el salón, donde la consola de videojuegos de Austin dominaba una esquina. Mandos y latas de bebida energética se amontonaban sobre la mesa de centro. La casa olía a velas caras y a algo más. Tal vez estrés, de ese que se instala en las paredes cuando la gente discute por dinero. «¿Café?», preguntó, ya moviéndose hacia la cocina. «Esto es serio, Lindsay». Se detuvo en la entrada, con la mano apoyada en el marco. «Está bien, pero voy a hacer café de todas formas. Mis manos necesitan algo que hacer cuando mi papá suena así». La seguí a la cocina, notando la pila de facturas escondida detrás de la tostadora y cómo evitaba mirarlas mientras se ocupaba de la cafetera. Las fotos de la boda cubrían la nevera, con Austin en todas, su brazo alrededor de sus hombros como si la poseyera. «He descubierto las deudas de juego», dije. La cuchara medidora cayó sobre la encimera con un golpe seco. «¿Qué deudas de juego?». Saqué los documentos y los extendí sobre la isla de la cocina, entre nosotros. Extractos bancarios, informes de crédito, solicitudes de préstamos, todos con la firma de Austin y vinculados a su dirección. $53,000, quizá más. «Ha estado usando tu casa como garantía». El rostro de Lindsay pasó de blanco a rosa y luego a rojo. «Eso es imposible». «Está aquí». Señalé el estado de la línea de crédito hipotecario. «Segundo préstamo por 30,000. Esta otra línea de crédito por 15,000. ¿Y esto?». «No». Apartó los papeles de un manotazo, esparciéndolos por el suelo de baldosas. «Austin nunca haría eso. Jamás arriesgaría nuestra casa. Lindsay, mira los documentos. Son falsos». Se dio la vuelta bruscamente, aferrándose al borde de la encimera. «¿Tú los inventaste?». «¿Inventarlos?». Me agaché y recogí los papeles de nuevo. «¿Por qué haría eso?». «Porque no te gusta Austin. Nunca te ha gustado». Su voz subió de tono, adquiriendo ese matiz agudo que le salía cuando se sentía acorralada. «¿Quieres separarnos?». «Quiero salvar tu casa». «Nuestra casa está bien». Se giró bruscamente, los ojos brillantes por las lágrimas. «Pagamos puntualmente. Nunca nos hemos atrasado». «Porque no sabes de estos otros pagos». Levanté los extractos de las páginas de apuestas que había impreso. 2.300 el mes pasado, 1.500 el anterior. ¿De dónde crees que sale ese dinero?». Lindsay se tapó los oídos con ambas manos. «Basta. Ha pedido préstamos contra todo lo que posees. Tu coche, tu jubilación, tu casa. Basta».
Se abalanzó hacia su teléfono en la encimera. Austin me ama. Nunca me haría daño. Estás mintiendo. Me incorporé despacio, con las rodillas quejándose. A nuestro alrededor, la cocina se sentía frágil, como un decorado que podría venirse abajo si alguien alzaba demasiado la voz. No estoy mintiendo, cariño. No me llames así. Sus dedos temblaban mientras buscaba en su lista de contactos. No te atrevas a llamarme así, papá. Lindsay. Vete. La orden salió estrangulada, desesperada. Lárgate de mi casa ahora mismo. ¿Tu casa? Miré alrededor. Las compras caras de Austin, las facturas que ella se negaba a abrir, las fotos de boda donde yo apenas aparecía. Esta casa que te ayudé a comprar. La que firmé como avalista. Vete. Alzó el teléfono como si fuera un arma. Vete o llamaré a la policía y les diré que nos estás acosando. Algo frío se instaló en mi pecho. No era dolor. Había pasado de largo el dolor en algún punto entre la cafetera y el momento en que ella se cubrió los oídos. Esto era otra cosa, más nítida. Sonreí. Lindsay parpadeó, confundida por mi reacción. Tal vez esperaba enojo o súplica, pero en cambio recogí mis papeles con la misma meticulosidad que en la sala de descanso de Austin. Cada documento, doblado con precisión, guardado en el bolsillo de mi chaqueta. «Vas a llamar a la policía», dije en voz baja. «Sí, lo haré», respondió, aunque un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿A tu padre, que intenta salvar tu casa?» «No intentas salvar nada. Solo quieres arruinar mi matrimonio». Me dirigí hacia la puerta y me detuve en el marco de la cocina. Detrás de mí, Lindsay aferraba el teléfono como si fuera un salvavidas. «Espero que Austin valga la pena», dije. «Lo vale. Espero que la casa también». Me dejé salir solo, caminando despacio hasta mi coche. Vi a Lindsay aparecer en la ventana frontal, todavía con el teléfono pegado a la oreja, seguramente llamando a Austin para advertirle sobre el papá loco y sus documentos falsos. El motor arrancó a la primera, tan fiable como todo lo que antes definía mi vida. Mientras retrocedía por la entrada, alcancé a verla tras las cortinas caras. Se veía pequeña en esa gran ventana, rodeada de todas las compras de Austin, mi pequeña, la que antes me ayudaba a cuadrar el balance del hogar, la que confiaba en mí para todo. Conduje de vuelta a casa despacio, planeando mi próxima conversación. Esta sería con alguien que entendiera el valor de la documentación, alguien que apreciara el peso legal de la firma de un avalista. Mi casa parecía anormalmente silenciosa después del drama en la cocina de Lindsay. Dejé las llaves en el pequeño cuenco de madera junto a la puerta, el que Lindsay había hecho en 7º grado en clase de carpintería, y avancé por unas habitaciones que de repente parecían demasiado grandes para una sola persona. La cafetera empezó a burbujear con esa precisión confiable que antes definía todo mi mundo. Mientras el café se preparaba, me quedé de pie en el fregadero, mirando mi pequeño jardín. En febrero, en Florida, los árboles cítricos se llenan de frutos que probablemente comería solo. Todo lo que había construido aquí, todo lo que había mantenido, se sentía hueco ahora. Como levantar un edificio para descubrir que los inquilinos se habían marchado sin aviso. El café estaba fuerte y amargo, como había aprendido a tomarlo en aquellos primeros años de hipoteca, cuando la crema era un lujo que no podíamos permitirnos. Llevé la taza a la sala y me acomodé en el viejo sillón reclinable que había sido de mi padre, dejando que los recuerdos salieran a flote. Lindsay tenía 7 años, sonrisa mellada y preguntas interminables sobre por qué papá tenía que trabajar tantas noches. Había tomado un segundo empleo en la planta de concreto, mezclando cimientos hasta que la espalda me gritaba y las manos se me agrietaban por las calorías. 12 horas en la oficina de ingeniería, luego 6 más vertiendo concreto. 18 horas al día para poder pagar la hipoteca 3 días antes de la fecha cada mes. ¿Por qué pagas de más, papá?, me preguntó una vez, sentada en mi regazo mientras yo llenaba el talonario de pago a mano. Su pequeño dedo seguía las cifras que había escrito, siempre $50 más de lo requerido.
Porque el banco cobra intereses cada mes, le expliqué. Si pagamos extra al capital, ahorramos dinero después. Asintió muy seria, como si entendiera el interés compuesto a los 7 años. Así tendremos la casa antes. Exacto, cariño. Así será realmente nuestra. El recuerdo ahora tenía un sabor amargo, mezclado con el café y 30 años de ironía. Ahorré, calculé y pagué de más cada mes pensando que aseguraba su futuro, enseñándole el valor de ser dueños, de construir patrimonio en lugar de tirar el dinero en alquiler. Recordé el año en que no pudimos irnos de vacaciones porque se estropeó el calentador de agua. Lindsay lloró por perderse la excursión de su clase a Disney World mientras yo gastaba nuestro fondo de vacaciones en reparar las tuberías. Es nuestra casa, le dije entonces. Cuando posees algo, lo cuidas. Pero ella había olvidado esa lección en algún punto entre las pruebas de su vestido de novia y las promesas de Austin. Olvidó las noches en que yo cenaba sándwiches de mantequilla de maní para que ella tuviera fruta fresca en su lonchera. Olvidó las horas extra que pagaron su universidad, su coche, su boda. Austin nunca había hecho horas extra en su vida. Jamás había calculado una hipoteca ni equilibrado una chequera, ni elegido entre comprar comida o gasolina. Austin vivía en un mundo donde el dinero aparecía cuando se necesitaba, donde las consecuencias eran conceptos abstractos que les ocurrían a otros, y Lindsay había elegido ese mundo en lugar del mío. El café se había enfriado mientras recordaba. Dejé la taza sobre la mesa auxiliar, junto a la foto de Lindsay el día de su graduación de secundaria. Estaba tan orgullosa ese día, tan ilusionada por empezar la universidad libre de deudas, porque su padre precavido había estado planeando y ahorrando desde que ella tenía 7 años. Todo lo hice por ella, dije en voz alta, mi voz extraña en el silencio de la casa. Pero ya no era del todo cierto, ¿verdad? Ella había hecho su elección cuando me dijo que me fuera, cuando eligió las mentiras de Austin sobre mi documentación, cuando amenazó con llamar a la policía a su propio padre. Ahora yo tenía otra elección que hacer. Podía marcharme, dejar que la adicción al juego de Austin destruyera todo lo que había construido, dejar que perdieran la casa por la que trabajé 18 horas al día. Dejar que 30 años de sacrificio se evaporaran porque mi hija prefería mentiras cómodas a verdades incómodas o contraatacar. Pero no como un padre intentando salvar a una hija ingrata. No como un posible abuelo preocupado porque sus futuros nietos tengan un hogar estable. Esas motivaciones murieron en la cocina de Lindsay, cuando se tapó los oídos y me llamó mentiroso. Podía luchar como alguien estafado. Como alguien cuya inversión de 3 décadas estaba a punto de desaparecer en la adicción al póker de Austin. Como alguien despreciado, ignorado y al que le dijeron que su opinión no importaba. La casa crujía a mi alrededor con pequeños gemidos en la madera. Todo aquí estaba pagado, mantenido, ordenado, prueba de que la planificación cuidadosa y el esfuerzo constante crean un valor duradero. La filosofía de Austin era la contraria, pedir prestado contra el mañana para pagar los caprichos de hoy. Era hora de ver qué filosofía resistía una verdadera prueba. Me levanté, estirando unos músculos que aún recordaban levantar sacos de cemento y arrastrarse bajo casas para revisar cimientos. El cuerpo podía estar más viejo, pero la mente seguía funcionando como la de un ingeniero, identificar el problema, evaluar recursos, implementar la solución. Austin y Lindsay creían tener todas las cartas porque estaban en posesión de la casa. Olvidaban los documentos que yo había firmado 30 años atrás, papeles que me convertían en algo más que un padre preocupado. Necesitaba revisarlos, refrescar la memoria sobre exactamente qué derechos conservaba desde que les ayudé a comprar su casa de ensueño. El archivador me esperaba en el despacho, organizado con la misma precisión que antaño aplicaba a los proyectos de construcción. En algún lugar de esas carpetas estaba la base legal para mi próximo movimiento. Mi sistema de archivo me había ahorrado incontables horas a lo largo de los años, todo alfabético, fechado, referenciado. Casa de Lindsay ocupaba una carpeta colgante entera en el segundo cajón, gruesa con documentos que iban desde la solicitud de hipoteca original hasta la tasación de impuestos de la propiedad del mes pasado.
Saqué la carpeta y extendí su contenido sobre mi escritorio, bajo la luz blanca del flexo LED que instalé el año pasado. Mis gafas de lectura hicieron que las letras se volvieran nítidas. Solicitud de préstamo, informes de crédito de 2021, formularios de verificación de ingresos, extractos bancarios, y ahí estaba, enterrado bajo el historial laboral de Lindsay, el documento que buscaba, la solicitud de hipoteca original, con nuestras dos firmas al final. La letra cuidada de Lindsay junto a la impresión precisa de mi escritura de ingeniero. Pero lo que me hizo sonreír por segunda vez en el día fue el apartado justo encima de nuestros nombres, CO solicitante, Clarence Brooks. Número de seguridad social, redactado. Relación con el solicitante principal, padre. Avalista. Responsabilidad financiera conjunta y solidaria por el importe total del préstamo. Me recosté en mi sillón de cuero, el mismo que compré cuando ascendí a supervisor hace 20 años. Responsabilidad conjunta y solidaria, una frase con un peso legal que, al parecer, Austin había olvidado por completo en toda su astucia financiera. El recuerdo volvió con absoluta claridad. Marzo de 2021. Lindsay y Austin sentados frente a la oficial de préstamos, Margaret Chen, en el First National Bank. El historial laboral de Austin era inestable, 2 cambios de trabajo en 3 años, un puntaje crediticio rondando los 620. El sueldo de Lindsay como higienista dental era estable pero modesto. Entre los dos podían aspirar a un préstamo de unos $200.000, pero la casa que Lindsay quería costaba $340.000. Necesitarán un avalista, explicó Margaret, tecleando en su calculadora. Alguien con excelente crédito e ingresos verificables para garantizar el monto total del préstamo. Austin se movió incómodo en la silla. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el avalista es legalmente responsable de la deuda si ustedes incumplen, aclaró Margaret. Tiene los mismos derechos y responsabilidades que los prestatarios principales. Dudé entonces. Mi instinto de ingeniero para evaluar riesgos se activó. 40 años de empleo estable, puntaje de crédito por encima de 800, ahorros considerables. ¿Estaba dispuesto a poner todo eso en juego por la estabilidad financiera de Austin? Pero Lindsay me miró con esos ojos que me derrumbaban desde que tenía 7 años. Por favor, papá, nunca nos retrasaremos en un pago. Te lo prometo. ¿Entiende? Continuó Margaret. Como CEO solicitante, señor Brooks, tendrá capacidad legal en cualquier decisión importante sobre la propiedad. Rehipotecar, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda, incluso la venta de la casa requerirá su consentimiento o participación. Austin asintió rápido, ansioso por pasar de las formalidades legales a la parte divertida de elegir casa. Lindsay me apretó la mano, y yo firmé, creyendo que ayudaba a mi hija a cumplir el sueño americano. Ahora, 4 años después, con las deudas de juego de Austin aseguradas contra mi propiedad avalada, aquellas formalidades se veían terriblemente útiles. Saqué una lupa y leí la letra pequeña que en 2021 apenas había hojeado. El texto era denso, cargado de jerga legal, pero una sección destacaba como un faro. En caso de dificultades financieras, impago o disputas sobre el uso o disposición de la propiedad, todos los CEO solicitantes conservan igual capacidad legal para iniciar medidas de protección, incluidas, entre otras, procedimientos de ejecución hipotecaria, venta forzosa o transferencia del título de propiedad. Venta forzosa. Dejé el documento sobre la mesa y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. Austin y Lindsay podían amenazar con llamar a la policía a un padre preocupado, pero no podían ignorar a un copropietario legal que había descubierto que su inversión se estaba jugando sin su consentimiento. Saqué el teléfono, busqué en mis contactos y encontré el número que había guardado 3 años antes, cuando ayudé a Lindsay a entender los impuestos sobre la propiedad. Richard Chen, hermano de Margaret, abogado especializado en disputas familiares sobre bienes inmuebles. Mañana haría algunas llamadas. No como un padre intentando salvar a su hija ingrata de su marido jugador. No como un abuelo preocupado por la estabilidad futura de su familia. Como un copropietario protegiendo su inversión. Austin creía ser astuto,
pidiendo préstamos contra una propiedad que no entendía del todo. Lindsay pensaba que podía apartarme porque yo era solo papá, fácil de ignorar cuando mi opinión resultaba incómoda. Ambos habían olvidado la regla más importante que aprendí en la construcción: siempre revisa los cimientos antes de empezar a edificar. Y en este caso, los cimientos llevaban mi nombre por todas partes. Devolví cada documento a su sitio exacto en la carpeta y la coloqué de nuevo en su lugar alfabético. Todo organizado, todo documentado, todo listo para la siguiente fase. La fase 1 había sido descubrir y confrontar. La fase 2, intentar la reconciliación. Ambas fracasaron porque Austin y Lindsay actuaban desde la emoción y la negación, no desde los hechos y la realidad legal. La fase 3 sería diferente. Involucraría a personas que entendieran el lenguaje de los contratos y de la ley de propiedad. Personas que no se taparían los oídos ante una verdad incómoda. Apagué la lámpara de escritorio y dejé mi oficina en perfecto orden. Mañana llegarían nuevas conversaciones con nuevos jugadores. Esa noche, por primera vez desde que descubrí las deudas de juego de Austin, sentí que podía ganar esta batalla. Después de todo, yo había estado construyendo cimientos toda mi vida. Yo sabía cómo hacer que las cosas se derrumbaran cuando la estructura de soporte estaba comprometida, y la casa de naipes de Austin estaba a punto de descubrir lo sólida que era mi base. Apenas me había acomodado en mi rutina de la noche cuando unos golpes agresivos sacudieron mi puerta principal. 3 toques secos, una pausa, y luego otros 3. Por la mirilla, el rostro de Austin se veía enrojecido y distorsionado. Su costosa camisa estaba arrugada, como si se la hubiera estado jalando con las manos. Abrí la puerta lentamente, dejando el pasador de seguridad puesto. «Buenas noches, Austin. Abre la puerta». Su voz tenía ese filo que ya le había escuchado en la sala de descanso, pero ahora era más agudo, más desesperado. «Está lo suficientemente abierta para conversar». Apoyó la palma contra el marco y se inclinó hacia la rendija. «Lindsay me habló de tu pequeña visita, de tus documentos falsos y teorías conspirativas. ¿Te mencionó los $53,000 en deudas de juego?» El rostro de Austin se tornó escarlata. «No son deudas de juego. Son inversiones de negocio. Criptomonedas, NFT, proyectos inmobiliarios. Los sitios de póker en línea no suelen trabajar con inversiones en criptomonedas». Retrocedió un paso, luego avanzó de nuevo como un animal enjaulado probando la resistencia de las rejas. «No sabes de lo que hablas, viejo». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el teléfono. Sus ojos siguieron el movimiento. «¿Llamó a Lindsay? ¿Quieres que venga y escuche tu explicación sobre esas inversiones de negocio?» «Ni se te ocurra», me apuntó con un dedo tembloroso a través de la abertura. «Ya has hecho suficiente daño a mi matrimonio. Yo no he hecho nada a tu matrimonio. Tu adicción al juego está haciendo de sobra». Austin golpeó con la palma contra la puerta. «No es una adicción. Tengo un sistema. Estaba ganando dinero hasta que...». Se detuvo a medias, cerrando la boca de golpe. «¿Hasta qué?», pregunté con voz calmada, casi curiosa. «Hasta nada. Mira, tienes que mantenerte fuera de nuestros asuntos. Completamente fuera. Ni más visita sorpresa, ni más extractos bancarios falsos, ni más veneno en el oído de Lindsay». «¿O qué?». Austin sonrió sin un ápice de calidez. «O las cosas podrían ponerse desagradables para ti. Viejos solitarios viviendo solos, los accidentes ocurren». Estudié su rostro a través de la rendija. Tenía la frente perlada de sudor a pesar del frío de febrero. Su mano izquierda golpeaba rítmicamente contra su muslo, un tic nervioso que había visto en contratistas desesperados cuando sabían que su propuesta había sido rechazada. «¿Me estás amenazando, Austin? Te estoy explicando la realidad». Se inclinó más hacia el hueco y pude oler el alcohol mezclado con su habitual colonia. «Lindsay y yo somos felices. Manejamos nuestras finanzas perfectamente. No te necesitamos. No te queremos y no eres bienvenido en nuestras vidas.
Interesante perspectiva. Es la única que importa. Austin se apartó de la puerta y alisó su camisa arrugada. Aléjate de nosotros, Clarence. Lo digo en serio. Lo observé caminar hacia su coche, un BMW que ahora sabía que no podía permitirse. El motor arrancó con el ronroneo suave de la ingeniería alemana, comprada con dinero prestado. Salió de mi entrada demasiado rápido, con un leve chirrido de llantas sobre el asfalto. Cerré la puerta, quité la cadena y luego eché el cerrojo. Desde la ventana del salón vi las luces traseras de su coche desaparecer en la esquina. Su visita había logrado lo contrario de lo que buscaba. Lejos de intimidarme, me confirmó que la acción legal era ya mi única opción. Austin estaba en caída libre. Su adicción al juego, esa que no admitía, estaba consumiendo no solo su dinero, sino también su juicio. Amenazar a un hombre en su propia casa, insinuar accidentes. Esos no eran actos de alguien en control de su vida. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos el número que había guardado antes. Richard Chen, agente inmobiliario. Mañana por la mañana comenzaría a transformar mi hallazgo legal en acciones concretas. Austin creía que podía intimidarme para que me callara. Olvidaba que yo llevaba 40 años lidiando con contratistas que prometían lo imposible y luego amenazaban con demandas cuando la realidad se imponía. La diferencia era que, esta vez, yo tenía las cartas legales y, a diferencia de Austin, sabía exactamente cómo jugarlas. La oficina de Richard Chen ocupaba una esquina de un edificio de cristal en el centro, con gráficos de mercado cubriendo una pared y una vista del creciente horizonte de la ciudad a través de ventanales de suelo a techo. Se levantó al verme entrar y me tendió la mano con un apretón firme, recordándome porque había confiado en él para ayudar al Inside con los impuestos de la propiedad 3 años atrás. Clarence, qué gusto verte, aunque sospecho que esta no es una visita social. Necesito un análisis de mercado actualizado. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio y saqué la carpeta con la información de la propiedad del Inside. Esta dirección. Análisis comparativo completo, condiciones actuales. Richard abrió su portátil y empezó a teclear. Es la casa de tu hija, ¿verdad? La misma con la que trabajamos la tasación de impuestos. La misma. Sus dedos se detuvieron un momento sobre el teclado. ¿Todo bien en la familia? Primero, enfoquémonos en los números. Asintió y volvió a la pantalla. Lo observé trabajar con el mismo método que me había impresionado la vez anterior. Gráficos, comparaciones del vecindario, ventas recientes. 20 minutos después, se recostó en su silla. En este mercado, hablamos de unos 460.000, quizá 470 con el comprador adecuado. El barrio ha subido mucho desde 2021. Tomé notas en mi libreta de bolsillo. El precio original de compra fue 340.000. Buena acumulación de valor. ¿El saldo actual de la hipoteca? Alrededor de 280.000. 293.000, más los 53.000 adicionales que Austin ha sacado contra ella. La expresión profesional de Richard no cambió, pero algo en sus ojos sí. ¿Préstamos adicionales? ¿Línea de crédito sobre el valor de la casa? Múltiples líneas, todas aseguradas por la propiedad. Ya veo. Cerró el portátil y se inclinó hacia mí. Clarence, ¿estamos hablando de una venta forzosa? Estamos hablando de una acción legal de partición. Soy cofirmante de la hipoteca original. La comprensión se dibujó en el rostro de Richard. Derechos de CEO solicitante, eso lo cambia todo. Reabrió el portátil y accedió a otras pantallas. En las particiones, el juez suele ordenar la venta. El plazo varía, pero los compradores saben que es una venta motivada. ¿Significa? Significa que hablamos de un precio de venta rápida. Entre 420.000 y 430.000. Todavía con bastante plusvalía, pero no al valor máximo. Hice el cálculo mental. 420.000 menos 293.000 de la hipoteca, menos los 53.000 de las deudas de Austin, menos honorarios legales y comisiones inmobiliarias, alrededor de 70.000 netos a repartir según el porcentaje de propiedad.
Lo que me lleva a mi siguiente cita. Richard me entregó su tarjeta, escribiendo un número en el reverso. Es mi línea directa. Cuando decidas avanzar, llámame primero. Estas ventas requieren un manejo especial. Le estreché la mano otra vez y salí de su oficina con claridad sobre el panorama financiero. Ahora necesitaba claridad legal sobre el procedimiento. El despacho de Donald Kessler tenía un aire distinto. Madera oscura, muebles pesados, paredes llenas de volúmenes legales que parecían realmente usados, no decorativos. Donald era más joven de lo que esperaba, quizá 45, con una precisión de movimientos que solo da la experiencia en los tribunales. Las acciones de partición no son comunes en casos familiares, dijo, después de revisar mis documentos. Normalmente, explicó Donald, estos casos se ven en disputas entre socios comerciales o en conflictos por herencias. ¿Cuál es la diferencia? La complejidad emocional. Los socios de negocios pueden odiarse, pero entienden las hojas de cálculo. En la familia, todo se toma como algo personal. Donald extendió mis documentos hipotecarios sobre la mesa de conferencias. Como CEO solicitante, tienes más derechos de los que imaginas. No eres solo un avalista que garantizó la deuda, eres copropietario legal de la propiedad. ¿Qué significa exactamente? Significa que Austin y Lindsay no pueden tomar decisiones unilaterales sobre refinanciar, pedir préstamos adicionales o vender sin tu consentimiento. Y ya han violado eso con estas deudas de juego. Señaló cláusulas específicas en los documentos del préstamo. La ley de Florida ofrece recursos para copropietarios que no se ponen de acuerdo sobre el uso del bien. La partición por venta es la opción nuclear. Obliga a vender por orden judicial y divide las ganancias según el porcentaje de propiedad. El plazo, entre 30 y 90 días, dependiendo de la agenda del tribunal y de si ellos se oponen. Una vez presentada la petición, el reloj empieza a correr. No se puede detener. Tomé más notas, pregunté por costos, procedimientos, posibles complicaciones. Donald respondió cada una con la minuciosidad que valoro en un profesional competente. Solo una advertencia, añadió al concluir, una vez que presentes la solicitud, no hay marcha atrás. Esto dañará permanentemente tu relación con tu hija. Pensé en la amenaza de Lindsay de llamar a la policía, en la visita de Austin a mi casa, en los 30 años de pagos hipotecarios que estaban siendo apostados. Creo que esa relación ya está rota sin remedio. Donald asintió y comenzó a preparar la documentación. Presentaremos todo el lunes a primera hora. Conduje a casa entre el tráfico de la tarde, organizando en mi mente la siguiente fase como si fuera un proyecto de construcción: cimentación completa, investigación legal finalizada, materiales pedidos, profesionales contratados, permisos obtenidos, presentación ante el tribunal programada. Ahora venía la parte dura, la fase de construcción, donde la planificación se enfrentaba a la realidad imprevisible. Pero, a diferencia de los proyectos de obra, este tenía un resultado garantizado. Austin y Lindsay aprenderían que los documentos legales no son sugerencias y que los avalistas no son simples adornos financieros. Descubrirían que hay cimientos que no se pueden sacudir, incluso cuando todo lo construido encima se derrumba. El lunes amaneció gris y frío, uno de esos días de febrero en que Florida casi parece invierno. Me vestí con cuidado, mi mejor traje, el azul marino que usé en la boda de Lindsay, junto con la corbata que me regaló el último día del padre. Si íbamos a los tribunales, me vestiría para los tribunales. Donald me esperaba en el estacionamiento del juzgado, con un maletín de cuero que parecía haber visto muchas batallas legales. ¿Listo para esto? Lo he estado desde el viernes. Los escalones del juzgado imponían respeto. Piedra caliza blanca, columnas que transmitían permanencia, justicia y consecuencias que no podían discutirse. Dentro, detectores de metales y guardias de seguridad procesaban un flujo constante de personas con asuntos legales: divorcios, disputas de custodia, casos civiles, audiencias penales, todas las formas en que la vida acaba requiriendo intervención oficial. Subimos en ascensor al tercer piso y caminamos por un pasillo flanqueado de puertas de salas de audiencia. La oficina del secretario del tribunal zumbaba con una eficiencia tranquila.
ordenadores trabajando, impresoras imprimiendo, empleados tramitando documentos que cambiarían vidas. Revisión final, dijo Donald, desplegando nuestra petición sobre una pequeña mesa en la sala de espera. Petición de partición por venta, donde figuras como copropietario, con Austin y Lindsay como codemandados, dirección de la propiedad, descripción legal, gravámenes e hipotecas actuales. Leí cada página con atención. Mi nombre aparecía en todo el documento, no como padre o avalista, sino como demandante y copropietario, un lenguaje legal que convertía los lazos familiares en derechos de propiedad. La tasa de presentación es de $450, dijo Donald, más el coste de notificación oficial para ambos demandados. Extendí el cheque sin dudarlo. 40 años de trabajo estable me habían enseñado que algunos problemas requieren soluciones financieras. Esto salía más barato que ver cómo Austin apostaba mis 30 años de pagos. En la ventanilla, una mujer de aspecto cansado pero de mirada amable procesó nuestros documentos con eficiencia profesional. Caso número CB 2025-187, anunció, estampando cada hoja con un sello oficial. Audiencia inicial programada para el 15 de marzo, a las 9 de la mañana, Sala C. El sonido del sello fue definitivo. Ya no habría más discusiones familiares ni súplicas emocionales. No más amenazas de Austin ni negaciones de Lindsay. Solo un proceso legal avanzando bajo reglas que no podían manipularse ni ignorarse. La notificación oficial se completará en un máximo de 5 días hábiles, continuó la secretaria. Los demandados tendrán 30 días desde la notificación para responder. Donald recogió nuestras copias certificadas, los recibos y las notificaciones oficiales. Eso es todo. La maquinaria ya está en marcha. Regresamos por los pasillos del juzgado, pasando junto a personas que empezaban o terminaban sus propias batallas legales. En el ascensor, Donald repasó los siguientes pasos. Les notificarán antes del viernes. Luego esperamos su respuesta o, más probable, su pánico. ¿Y si intentan refinanciar o transferir la propiedad? No podrán. La lispendence que presentamos impide cualquier transferencia o cambio financiero importante hasta que el caso se resuelva. Sentí algo asentarse en mi pecho. No era satisfacción, sino el alivio de una preparación correcta, como cuando se termina de verter una cimentación y sabes que curará bien, sosteniendo lo que se construya encima. En el aparcamiento, Donald y yo nos dimos la mano. Te llamaré cuando estén notificados. Va a ser interesante. Conduje de vuelta despacio, por calles secundarias en lugar de la autopista. La radio del coche sonaba con jazz suave mientras procesaba lo que habíamos logrado. Por primera vez en semanas, las decisiones de Austin y Lindsay ya no podían afectarme. El sistema legal se encargaría de todo, siguiendo reglas que tendrían que obedecer les gustara o no. En casa, archivé mis copias certificadas en la carpeta de casa de Lindsay, justo detrás de los documentos de la hipoteca original. Todo organizado, todo documentado, todo listo para lo que viniera. El teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina. Muy pronto, empezaría a sonar. Austin y Lindsay recibirían papeles oficiales de un alguacil y entenderían que esto no era un drama familiar que pudieran desechar con lágrimas o amenazas. Me preparé un café, me acomodé en mi sillón reclinable y esperé. El siguiente movimiento era suyo, pero la partida ya se jugaba con mis reglas. El teléfono empezó a sonar el jueves por la tarde. El nombre de Lindsay apareció en la pantalla mientras yo terminaba un almuerzo tardío en la cocina. Lo dejé vibrar sobre la encimera hasta que pasó al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Austin. Me fui al salón, tomé un libro e intenté leer mientras el teléfono continuaba su berrinche electrónico. Al anochecer, tenía 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. El primero era de Lindsay, con la voz temblorosa. «Papá, por favor, llámame. Hoy recibimos unos papeles y no entiendo qué está pasando. Por favor, llámame». El mensaje de Austin llegó 1 hora más tarde. «¿Qué clase de juego estás jugando, viejo?
¿Crees que puedes asustarnos con papeles legales? Esto es un asunto de familia, no un drama de tribunal. El tercer mensaje, de nuevo Lindsay, con lágrimas evidentes en la voz. Papá, te lo ruego. Austin dice que estás intentando robarnos la casa. Eso no puede ser cierto. Por favor, llámame. Por favor. Borré los 3 mensajes sin devolver las llamadas. El viernes llegó con una maratón de mensajes de texto. Austin empezó temprano. Esta demanda es ridícula. Ningún juez te dará la razón por encima de la familia. Los de Lindsay eran más largos, más desesperados. Papá, sé que discutimos, pero esto es demasiado. ¿No podemos arreglarlo? Te quiero, pero también quiero a Austin. Por favor, no me hagas elegir. Al caer la tarde, los mensajes de Austin se volvieron amenazantes. Estás cometiendo un gran error, más grande de lo que imaginas. Le enseñé el mensaje a Donald cuando me llamó para confirmar que ambos demandados ya habían sido notificados. Reacción estándar, dijo. Pánico, negación y luego ira. Lo que importa es si responden antes del plazo. ¿Y si no lo hacen? Sentencia en rebeldía. El tribunal concede nuestra petición automáticamente. El sábado llegó con una nueva oleada de llamadas. Dejé que todas fueran al buzón de voz y pasé el día en mi jardín, podando los naranjos y preparando los bancales para la siembra de primavera. El trabajo físico ayudaba a ordenar mis pensamientos y necesitaba planificar con cuidado mis próximos movimientos. El mensaje del domingo de Lindsay fue distinto, más calmado, más calculado. Papá, Austin habló con un abogado. Dice que esto de la partición es solo una táctica para asustarnos, que en realidad no quieres vender la casa, que solo quieres llamar la atención. Así que no vamos a seguirte el juego. Vamos a ignorar este circo legal hasta que entres en razón. Reproduje ese mensaje 2 veces antes de llamar a Donald. ¿No van a responder?, preguntó. Austin cree que es un farol. Perfecto. Es exactamente lo que queremos que crean. El lunes amaneció en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos de voz. Austin y Lindsay habían decidido ignorar el sistema legal, convencidos de que los lazos familiares pesaban más que el derecho de propiedad. Pasé la mañana organizando mis archivos, asegurándome de que todo estuviera listo para la audiencia por rebeldía. Al mediodía conduje hasta el juzgado para revisar los registros públicos. Tal como esperaba, no había respuesta presentada por ninguno de los dos. Esa noche llamé a Richard para programar la tasación de la propiedad que exige la venta ordenada por el tribunal. ¿No van a impugnar?, preguntó. Piensan que es un asunto familiar que no requiere respuesta legal. Richard silbó por lo bajo. Eso les va a costar unos $100,000 de patrimonio. El martes llegó con un último mensaje de voz de Austin, su tono con menos seguridad que antes. Mira, Clarence, quizá todos nos calentamos un poco. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Podemos arreglar esto como familia. Borré el mensaje y preparé café. Desde la ventana de mi cocina vi mis árboles cargados de fruta, naranjas y pomelos que habían tardado años en madurar, fruto de paciencia y cuidado constante. Austin y Lindsay habían tomado su decisión. Creyeron que los documentos legales eran sugerencias, que los plazos judiciales eran opcionales, que la ley de propiedad no se aplicaba a su situación. En 2 semanas descubrirían lo equivocados que estaban. Para entonces sería demasiado tarde para cambiar de opinión. La maquinaria legal que había puesto en marcha seguiría su curso, sin importar sus sentimientos familiares o sus súplicas de última hora. Les di todas las oportunidades para abordar el problema con responsabilidad. Eligieron las deudas de juego sobre el diálogo familiar, las amenazas sobre la conversación honesta, la negación sobre la realidad legal. Ahora vivirían con las consecuencias, las entendieran o no. La llamada de Donald llegó el miércoles por la mañana, mientras regaba los cítricos. «Necesito comentarte algo», dijo con ese tono prudente que usan los abogados al dar malas noticias. «¿Puedes venir a mi oficina esta tarde?».
Llegué puntual a las 2 y lo encontré revisando una gruesa carpeta. Las disputas por partición pueden ponerse feas. Empezó sin rodeos, especialmente cuando los demandados se dan cuenta de que realmente van a perder su propiedad. Austin ya ha hecho amenazas, y eso me preocupa. Donald sacó varios estudios de caso y los extendió sobre su escritorio. Disputas por propiedades con jugadores compulsivos, un patrón predecible. Primero negación, luego ira y finalmente acciones desesperadas. Revisé los documentos, informes policiales, órdenes de alejamiento, incidentes de vandalismo e intimidación. ¿Me estás diciendo que corro peligro físico? Te estoy diciendo que quizá no sea prudente que sigas en tu casa mientras esto se desarrolla. La idea no se me había ocurrido, pero a medida que Donald explicaba los riesgos, empecé a verlo como una estrategia sensata. Austin estaba en caída libre, su adicción devorando no solo su dinero, sino también su juicio. Acorralar a una persona desesperada en su propio terreno rara vez terminaba bien. Esa noche conduje por varios complejos de apartamentos cerca del centro, buscando un alquiler temporal que cumpliera mis requisitos. Contrato mes a mes, amueblado, buena seguridad y proximidad razonable al juzgado. El complejo Palmetto Gardens encajaba a la perfección, modesto pero limpio, con acceso por código y una administradora que no hacía preguntas innecesarias. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?, preguntó mientras tramitaba mi solicitud. 2 o 3 meses, según avancen los trámites legales. Asintió con profesionalidad y me entregó las llaves del apartamento 2B. Servicios incluidos, plaza de aparcamiento 47. Pasé el jueves por la noche empacando lo esencial, ropa para 3 meses, documentos legales, artículos personales básicos. Todo lo demás se quedó atrás. Las fotos familiares en la repisa, las herramientas del garaje, los muebles acumulados en 40 años de trabajo estable. Todo esperaría mi regreso, si decidía volver. El viernes por la mañana cargué mi camioneta con 3 maletas y una caja de archivos legales. Antes de salir, recorrí cada habitación de mi casa, revisé ventanas, ajusté el termostato, aseguré todo. En la cocina, detuve el servicio de correo y activé el reenvío a mi nueva dirección. La casa quedaría vacía, pero protegida, como una cimentación esperando que la construcción se reanude. El apartamento se sentía extraño después de 30 años en mi propio hogar. Muebles genéricos, colores neutros, ninguna historia en cada rincón. Pero también transmitía seguridad, anonimato y la distancia estratégica que necesitaba del campo de batalla emocional que mi familia había creado. Me senté en la sala desconocida, mirando un estacionamiento en vez de mi jardín, y sentí algo inesperado: alivio. Por primera vez en semanas, mi teléfono no sonaba con amenazas ni manipulaciones emocionales. Nadie sabía dónde estaba, salvo Donald y Richard, ambos obligados por confidencialidad profesional. Austin y Lindsay podían gritar, conspirar y amenazar cuanto quisieran. Estarían actuando para una casa vacía, con su ira rebotando en paredes que ya no contenían a su objetivo. Las llaves de mi camioneta descansaban sobre la encimera del apartamento 2B, listas para lo que viniera. La maquinaria legal seguiría su curso sin importar dónde durmiera o desayunara. Las fechas judiciales avanzarían. Las evaluaciones de la propiedad se completarían. Las órdenes de venta se ejecutarían. La diferencia era que ahora podía observar todo desde una posición de seguridad y distancia estratégica. La adicción al juego de Austin era su problema. La negación de Lindsay, su elección. Las consecuencias de ambas cosas ya no eran una carga que yo tuviera que llevar día a día. Desempaqué mi ropa en la pequeña cómoda del dormitorio del apartamento. Cada prenda representaba una decisión práctica: priorizar mi bienestar sobre el caos familiar. Durante 40 años había sido el responsable, el confiable, el que resolvía los problemas de los demás. Ahora estaba resolviendo el mío, y la solución se sentía sorprendentemente liberadora. Desde la ventana de mi apartamento podía ver la torre del reloj del juzgado, a solo 6 cuadras de distancia. El jueves por la tarde, exactamente una semana después de mi mudanza, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Tasador completó la evaluación.
Informe presentado ante el tribunal. El análisis de mercado confirma nuestras proyecciones. 20 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Primero Lindsay, luego Austin. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz, preparé café y esperé. Los mensajes de voz me dijeron todo lo que necesitaba saber. Lindsay, con la voz temblorosa. Papá, hoy vino alguien a nuestra casa. Un hombre con un portapapeles y una cámara, midiendo todo y tomando fotos. Dijo que era por orden judicial para algo llamado venta por partición. Papá, por favor, llámame. Estoy asustada. Austin, apenas conteniendo la furia. ¿Qué clase de juego enfermo es este, Clarence? Mandaste a un tasador a nuestra casa. Los vecinos lo vieron, hicieron preguntas. Nos estás avergonzando. Llámame ahora mismo. Borré ambos mensajes, abrí mi portátil y revisé el sistema electrónico de archivos judiciales. El informe del tasador ya estaba subido. Valoración de $437.000, con fotografías detalladas y evaluación del estado. Profesional, minucioso, demoledor. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Lindsay. Papá, por favor, solo háblanos. Podemos arreglar esto. Luego otro de Austin. Esto ya fue demasiado. Llámame o voy a tu casa. Sonreí sabiendo que encontraría la casa vacía, con mi correspondencia reenviada a un buzón que él no podía interceptar. Más llamadas durante la noche, 7 de Lindsay, 4 de Austin, cada mensaje más desesperado que el anterior. Lindsay. Papá, pasé por tu casa. Tu camioneta no está. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Sé que estás enojado, pero esto es demasiado. Austin. No puedes esconderte para siempre, viejo. Averigüé que el tasador fue contratado por un bufete de abogados. Esto no ha terminado. El viernes por la mañana descubrieron el alcance real del proceso legal. El mensaje de Austin sonaba distinto, más pequeño, con miedo. Hablé con un abogado. Dice que realmente puedes obligarnos a vender la casa. Que debimos haber respondido a los papeles del tribunal. Clarence, por favor, ¿podemos reunirnos en algún lugar? ¿Podemos arreglar esto? Pasé la tarde del viernes en la biblioteca jurídica del juzgado, investigando casos similares, encontrando consuelo en la manera sistemática en que los precedentes legales generaban resultados predecibles. La ley de propiedad no se preocupaba por sentimientos heridos ni por dinámicas familiares. Solo le importaban los documentos, las firmas, los porcentajes de propiedad y los procedimientos establecidos. El sábado trajo una nueva oleada de comunicación, esta vez por correo electrónico, ya que había dejado de contestar las llamadas. De Lindsay. Papá, entiendo que estés enojado. Quizá me equivoqué al amenazar con llamar a la policía. Tal vez Austin ha pedido demasiado dinero prestado, pero obligarnos a vender nuestra casa, eso destruirá nuestro crédito, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Por favor, no lo hagas. De Austin. Mira, admito que tengo un problema con el juego. Buscaré ayuda. Jugadores anónimos, terapia, lo que quieras. Solo detén la demanda. Podemos pagarte con el tiempo. Reenvié ambos correos a Donald con una breve nota para el expediente. El domingo por la noche, mi teléfono sonó 15 veces. Lo puse en silencio y me fui a dormir temprano. El lunes por la mañana llegaron nuevas noticias. Richard me llamó con novedades. 3 compradores potenciales hicieron ofertas durante el fin de semana. Todo en efectivo. Cierre rápido. El precio de venta forzada está atrayendo interés serio. ¿Cuánto? La más alta es de 425.000. 10.000 por debajo de la tasación, pero cierre garantizado en 30 días. Mientras hablaba con Richard, el teléfono volvió a vibrar con otra llamada de Austin. Esta vez, al irse al buzón de voz, escuché a Lindsay llorar de fondo. Austin, con voz derrotada. Clarence, sé que puedes oírme. Hemos estado buscando tu camioneta.
Preguntamos a tus viejos vecinos si sabían dónde estabas. Nadie sabe nada. Desapareciste como si hubieras planeado todo esto. Una pausa larga. Vamos a perder nuestra casa, ¿verdad? El abogado dice que esperamos demasiado para responder. Que el tribunal simplemente nos la quitará. 30 días. Tenemos 30 días para encontrar dónde vivir. Otra pausa. Lo siento. Lindsay también lo siente. Estábamos equivocados en todo. En el juego, en las amenazas, en decirte que te alejaras, pero por favor, no nos dejes sin hogar. Somos familia. Guardé el mensaje, lo reenvié a Donald con una nota, prueba de reconocimiento. ¿Familia? Esa palabra había vuelto a aparecer ahora que las consecuencias legales estaban sobre ellos. La familia no les importó cuando se taparon los oídos y me llamaron mentiroso. No les importó cuando Austin me amenazó en mi propia casa. No les importó cuando Lindsay eligió la adicción de su esposo por encima de mis 30 años de sacrificio. Pero ahora, al borde de perder su casa, de pronto éramos familia otra vez. La ironía era perfecta y absolutamente irrelevante. El proceso seguiría adelante. La casa se vendería, las ganancias se repartirían según los porcentajes de propiedad y la justicia se aplicaría a través de los cauces correspondientes. Preparé la cena en mi cocina provisional, observé la torre del reloj del juzgado desde mi ventana y sentí la satisfacción que dan las estrategias bien planificadas cuando funcionan. El cartel de en venta apareció el martes por la mañana. No vi cuando lo instalaron. Ocurrió mientras estaba en el banco depositando un pequeño cheque de consultoría de mi antiguo empleador. Pero Richard me llamó con la foto. Cartel profesional en el jardín, número de la MLS, letrero de vendedor motivado debajo. Ya tenemos citas de visita programadas para esta tarde, 2 compradores al contado y un grupo de inversión. El precio por debajo del mercado está generando mucho interés. Le pedí que me enviara las fotos del anuncio. En mi pantalla aparecieron imágenes de la casa de Lindsay, técnicamente de ellos, aunque la realidad legal era más compleja de lo que nunca habían entendido. La fotografía profesional hacía que cada habitación pareciera amplia y luminosa. El costoso equipo de juegos de Austin había sido apartado en un rincón. Los toques decorativos de Lindsay reducidos al mínimo para atraer a compradores potenciales. Su hogar se había convertido en un simple activo, que era exactamente lo que siempre había sido desde el punto de vista del sistema legal. El miércoles llegó la documentación oficial por correo certificado a mi apartamento, notificación de venta por partición, con plazos específicos, requisitos para calificar a los compradores y procedimientos de cierre. 30 días para que los ocupantes actuales se marchen voluntariamente, seguido de la intervención del alguacil si fuera necesario. Reenvié los documentos a Donald y lo llamé para confirmar los siguientes pasos. Todo avanza con normalidad, dijo. No han presentado ninguna moción para retrasar o impugnar, lo que sugiere que por fin aceptaron la realidad. O que planean algo desesperado. Posiblemente, pero legalmente ya no pueden hacer nada. La venta se concretará con o sin su cooperación. El jueves por la tarde, Richard llamó con más actualizaciones. Aceptamos la oferta del comprador en efectivo, $425,000, cierre en 15 días, sin condiciones. Tus ganancias netas serán aproximadamente de $78,000 después de honorarios legales, comisiones inmobiliarias y el saldo pendiente de la hipoteca, dijo Richard. $78,000. No era una fortuna, pero sí una compensación sustancial por 30 años de pagos de una hipoteca de una casa en la que nunca había vivido. Dinero que representaba justicia obtenida a través de los canales legales adecuados y no por manipulaciones emocionales disfrazadas de lazos familiares. ¿Cuándo deben entregar la casa? Pregunté. El cierre está programado para el 28 de marzo. Tendrán que desalojar antes del 25 para permitir la inspección final y la entrega de llaves. Marqué las fechas en mi calendario. No era satisfacción exactamente, sino esa calma que llega cuando un proyecto complejo llega a su final tal como fue planificado. El viernes llegó una sorpresa.
Lindsay apareció en mi antigua casa, vio que mi camioneta no estaba y se sentó en el porche durante 1 hora esperándome. Mi vecina, la señora Patterson, me llamó. Se veía terrible, me dijo. Lloraba y revisaba el teléfono constantemente. Finalmente dejó una nota bajo tu puerta y se fue. Esa noche pasé por la casa y recogí la nota. La letra de Lindsay, normalmente ordenada, estaba temblorosa. Papá, sé que nos estás evitando, pero se nos acaba el tiempo. Encontramos un apartamento, pero necesitamos el primer mes, el último y el depósito de seguridad, además de los gastos de mudanza. Austin está intentando conseguir un préstamo, pero su crédito está destruido por las deudas de juego. ¿Podrías, por favor, hablar con nosotros? En 3 semanas estaremos sin hogar. Tu nieta, Lindsay. Había firmado tu nieta Lindsay, como si recordarme nuestro vínculo pudiera cambiar mi estrategia legal, como si el sentimentalismo familiar pudiera anular la ley y las órdenes judiciales. Guardé la nota junto con mis otros documentos legales y regresé a mi apartamento. El fin de semana pasó en silencio. El teléfono no sonó. Austin y Lindsay, al parecer, habían agotado todos sus intentos de comunicación. El domingo por la noche, Richard me llamó con los últimos detalles. El cierre es el jueves 28 de marzo, a las 10 de la mañana. Estarán presentes el abogado del banco, el del comprador y yo. No es necesario que vengas, a menos que quieras. Iré, respondí. Perfecto. Lleva tu identificación y tu tarjeta del Seguro Social. Del resto nos ocupamos nosotros. El 25 de marzo amaneció gris y ventoso. Desde mi apartamento vi camiones de mudanza en varias calles. El final del invierno era una época habitual para cambiar de residencia. Me pregunté si Austin y Lindsay habrían conseguido uno, si tendrían ya su nuevo apartamento, su solución temporal ante las consecuencias de sus propias decisiones. Mi teléfono permaneció en silencio. No hubo súplicas de última hora ni intentos finales de manipulación emocional. Parecían haber aceptado que nuestra relación anterior había muerto, sustituida por procedimientos legales que no podían evitar ni controlar. El jueves por la mañana me vestí con mi mejor traje, reuní mi documentación y me preparé para asistir al cierre que pondría fin a este capítulo de mi vida. El sistema legal había funcionado tal como Donald me prometió. Las disputas de propiedad se resolvían mediante procedimientos establecidos, no con discusiones familiares. La justicia se servía a través de canales profesionales, no de ruegos sentimentales. En 4 horas recibiría un cheque que simbolizaba la validación de cada principio que intenté enseñarle a Lindsay sobre responsabilidad financiera, consecuencias legales y el valor de tratar a la familia con respeto. Que ella hubiese aprendido o no, era otro asunto. La fase de enseñanza estaba terminada. El cierre se llevó a cabo en una sala de conferencias estéril en el centro de la ciudad, bajo la luz blanca de los fluorescentes, con documentos que exigían firmas. Proceeds to plaintiff, Clarence Brooks, leyó el abogado del banco, $78,437. Firmé donde me indicaron, viendo cómo 40 años de implicación en esa propiedad se reducían a transferencias electrónicas y sellos oficiales. Al mediodía, mi teléfono vibró con la confirmación bancaria de un depósito sustancial, más dinero del que había visto junto desde mi jubilación. En el estacionamiento, Richard me estrechó la mano. Un placer trabajar contigo, Clarence. Donald fue más directo. Justicia servida. De vuelta en mi apartamento, encontré un mensaje de voz de Lindsay. Papá, nos mudamos ayer. Austin consiguió trabajo en Jacksonville, así que empezamos de nuevo allí. Quería decirte que ahora entiendo lo del dinero, lo de las apuestas de Austin y por qué hiciste lo que hiciste. Siento que haya tenido que pasar lo de la casa para darme cuenta. Espero que algún día puedas perdonarnos. Te quiero. Reproduje el mensaje 2 veces y luego lo borré. Entender las consecuencias no es lo mismo que ganarse la reconciliación. Ese fin de semana visité condominios en una comunidad junto a un campo de golf. La mayoría de nuestros propietarios son exingenieros, maestros o antiguos mandos medios, explicó la agente de ventas.
Personas que ahorraron con constancia y planificaron su retiro. Gente que entiende que la seguridad financiera viene del esfuerzo sistemático, no de esquemas de apuestas. Personas que tratan los documentos legales como compromisos, no como simples sugerencias. Hice una oferta por una unidad de esquina con vista al jardín. Austin y Lindsay comenzaban de cero en Jacksonville, con un crédito destrozado y costosas lecciones sobre lo que significa faltar al respeto a la familia y a las obligaciones legales. Ellos habían elegido las amenazas y la negación antes que la responsabilidad, creyendo que los lazos familiares los eximían de las consecuencias. El jueves por la tarde recorrí mi nuevo condominio, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que daban al campo de golf. Pronto me uniría a los jubilados de allí, no como alguien que huía de sus obligaciones familiares, sino como quien había defendido con éxito sus derechos legales frente a quienes confundieron amabilidad con debilidad. La justicia se había servido, las lecciones se habían aprendido y yo tenía una nueva vida que construir, financiada por principios ejecutados de forma meticulosa a través de los canales legales correctos. La base era sólida. La construcción podía empezar en cuanto yo lo decidiera. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.